Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Ustedes? ¿Cómo va todo? Bien, también, gracias. Bien. Entonces, ¿qué? Ok. ¿Dudas, preguntas de lo que hemos visto? ¿No? ¿Todo bien? Bien, pues estábamos viendo ejemplos, ¿no? De funciones. El último que vimos el día de ayer fue justo como para decirles, ¿no? Que esta parte de la función característica no era tan obvia como parecía. ¿Vale? Y pues de ahí, pues de ahora lo que nos toca, pues es ver algunos otros ejemplos, revisar las definiciones que habíamos visto para relaciones. Que dado que una función es una relación, pues entonces la podemos particularizar al caso de una función, como el caso del dominio, el rango, la imagen de un conjunto bajo F, bajo una función, y también la imagen inversa, ¿no? Y en el caso particular nos vamos a preguntar, pues dado que podemos definir una cosa que se llama la relación inversa, ver cuándo la relación inversa en efecto sí puede ser función, o si es función siempre, o qué pasa con ella, ¿sabes? Eso es más o menos de lo que nos vamos a ocupar ahora. ¿Va? Entonces, ¿quieren que le demos otros ejemplos o creen que con esos que vimos el día de ayer sean suficientes? A mí me gustaría otros ejemplos, más que nada porque no he estado ayer. Bueno, Pero vemos sí, Otro ejemplo, para que quede bien otro claro. ejemplo. Sí, porque yo creo que lo más importante de esto son las funciones. ¿Saben? Entonces, déjenme pensar en una siguiente función. Digo, la que nos están interesando, ¿vale? Son justo las funciones que se van a utilizar o que van a estar utilizando en los demás cursos. Entonces déjenme concentrarme pues en este tipo de funciones. Me acuerdo que habíamos numerado los ejemplos. ¿Se acuerdan cuál fue el último? El de la función característica, el 3. El cuarto. El cuarto. Entonces solo para seguir con esa numeración, vamos a hacer el 5. Vamos a pensar en el siguiente conjunto. F es igual al conjunto, ¿no? Deben ser parejas ordenadas, acuérdense, de la forma x, 1 sobre x cuadrada. ¿Vale? Entonces, estos pares de puntos, o este par de puntos, ¿en dónde están? Pues lo vamos a pensar por el momento en R2 y le vamos a dar una condición. ¿Cuáles son las condiciones que debemos dar? Pues bien, ya han utilizado aquí en este curso, ¿no? Que dividir por 0 no está permitido. Entonces, la única condición que vamos a pedir aquí es que x sea distinto de 0. Disculpe, Es la condición profe. que vamos a pedir. ¿Sí? No sé si sea mi internet, pero lo estoy viendo un poco borroso. No sé. Yo también, ¿Es profe, no le internet? entiendo Profe, no nada. se ve bien. No. yo también, profe. ¿Seguros?
¿Alguien sí ve bien? Sí, yo lo veo claro, bro. Yo sí lo veo alcanzo a un poquito. distinguir. Yo sí. Yo más o menos. Yo también. Sí, ya se ve, bueno, un poquito borroso, pero mejor. Sí. Se ve un poco mejor, ¿no? Todos los que no estaban viendo siguen sin ver. Es que yo solo sé qué es lo que está ahí porque usted lo estuvo escribiendo y estuvo diciendo que estaba escribiendo, pero si no hubiera dicho nada y solamente lo hubiera escrito, a mí se me hubiera dificultado mucho ver qué es lo que dice ahí, pero como lo dijo, Ujú. pues sí supe qué es lo que dice, pero sí lo veo un poquito no tan nítido. Ok. Puede ser que sea la saturación, ¿no? Porque algunos sí lo ven bien y otros no. Digo, mientras no sea un problema general, voy a tratar entonces, como dices, ¿no? De ir diciendo qué voy escribiendo para por si acaso alguien no lo alcanza a ver por fallas de conexión de internet, que sepa qué estamos diciendo, ¿sale? Profe, ¿es 1 sobre x cuadrado? Cuadrada, sí. Ah, ok. 1x, 1 sobre x cuadrada. ¿Sale? Y la ¿Que única pertenece bueno, a estos R son- cuadrada? Ajá, a R2. Ok, Y gracias. la única condición que vamos a pedir es que x sea distinto de 0. ¿Sale? Entonces aquí vamos a hacer la siguiente observación, notación. ¿Sale? Convención más que nada. Convención. ¿Sale? Que es la que regularmente se usa. Al segundo elemento, y esto en paréntesis, una vez que sabemos que f es función, o sea, primero hay que ver qué es función. Entonces, al segundo elemento, que en este caso es 1 sobre x cuadrada, ¿sale? Ese es el segundo elemento. Lo vamos a denotar como f de x. ¿Sí? Esto va a ser notación. Entonces, el segundo elemento de esta función, bueno, vamos a probar que es función, lo vamos a estar denotando como f de x. Entonces, en este caso particular, una vez que probamos que es función, es importante, a este conjunto lo vamos a poder denotar como el conjunto de x, f de x en R2, tal es que x es distinto de 0. Profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. Hace ratito sí veía, a lo mejor es mi internet o no sé si, pero preguntando a varios compañeros, les sucede lo mismo, no alcanzan a ver. Por ejemplo, ahorita que se quitó ya veo, pero cuando... Pues es que no soy transparente. No, pero es no por cierto. eso, como que Chiste. desenfoca. Ríense. Profe, la neta, yo sí tengo muchos problemas de que no veo. ¿Sí? Y ahorita ya se hizo Sí. borroso, ¿no? Yo también aquí en mi teléfono ya lo vi borroso. Luego también en otras clases me cuesta mucho trabajo ver qué está en el pizarrón. Sí, pero también me pasó con lo que dijo Vita, como que se me enfoca más a usted y no al pizarrón como tal. A ver, déjenme ver si De hecho, ahora ahorita puedo. se ve perfectamente. Pero no sé si sea también cuestiones del internet, porque incluso cuando está, al menos yo, que el profe está escribiendo, incluso él se ve borroso, se ve como pixeleado. El anterior se veía mejor. ¿No? ¿O el brilloso? No, cuando le cambió el modo, se veía mejor el Ujú. otro. Sí, aunque se ve muy brilloso. Ese se ve No, mejor. yo veo menos así. Ahí se ve bien, profe. Ahí se ve bien, profe. Ahí sí lo veo súper definido. Ahí se ve bien. Sí, se ve mejor. ¿Se ve mejor? ¿Todos están en la misma? Ay, Ay, no, ahí ya no, profe. Ya no veo nada, profe. Ahí está bien. en ese, en el normalito. En el pop. Sí, ahí se Ahí. ve mejor. Sí, ahí. Pero ¿Todos? ¿podrían repetir lo de convención?
¿O qué dice? Convención al segundo elemento. Es que yo como no veía, me perdí. Sí. Déjenme quitarle el modo este para que aparezca lo menos que se puede. Ahí está, ¿no? Creo que ya no aparece nada que estorbe, ¿no? Más que las dos rayitas. ¿Todos ven bien ahí? Sí, Sí, profe. profe, ya se ve mejor. ¿Todos? Sí. ¿O hay alguien que dice, no, yo todavía veo borroso? Que parece como cuando sacas los lentes en la óptica. Sí, va. Y dices, híjole, sí no veía nada. Me vas a primeros lentes. Ok. Entonces, la convención. ¿Vale? Espero que no se vea borroso ahorita que estoy acá, ¿no? Que me enfoque a mí. Entonces, la convención va a ser la siguiente. Una vez que pruebas qué es función estas parejas ordenadas, una vez que ya probaste qué es una función, al segundo elemento, ese segundo elemento, en lugar de llamarlo como, pues digamos, la regla de correspondencia, le ponemos f, donde f es la función, y evaluado en x. ¿Vale? Entonces, f de x, esto va a ser el objeto que aparece como segunda coordenada en la función. Porque acuérdate que la función es un conjunto de parejas ordenadas, ¿no? Entonces, el segundo objeto, dado que ya es función, lo vamos a poder asociar de forma unívoca. ¿Por qué de forma unívoca? Pues justamente porque esa es la definición de función. ¿Vale? Este objeto es único. Es decir, solamente hay un objeto que se llama f de x. ¿Vale? O sea, f de x, como vimos en el ejemplo anterior, el día de ayer, teníamos, en ese caso teníamos un objeto que se llamaba raíz de x. Pero raíz de x podía tener dos valores distintos, ¿no? En el caso de los reales. Bien, entonces, en ese caso no podía llamarle f de x a uno de esos, porque tenía dos posibilidades. Entonces, en este caso, cuando una vez probamos que ya es función, este objeto está determinado de forma única y solamente depende del primer elemento. En este caso, del primer elemento de la pareja que está en la relación. Y por lo tanto, sí tengo chance de llamarle f de x. ¿Vale? Eso es lo que dice en pocas palabras. Bueno, no. Eso es lo que dice en muchas palabras esta convención. Gracias. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Pues probar justamente que esta cosa es en efecto una función. ¿Vale? Y es como en el caso que hicimos ayer. Pues prueba. Tomamos dos elementos, sean x, 1 sobre x cuadrada, y el otro elemento que se llama a, 1 sobre a cuadrada, dos elementos en f. Y suponte que x es igual a a. Entonces, lo que debemos de probar es que 1 sobre x cuadrada es igual a 1 sobre a cuadrada. Eso es lo que queremos probar. ¿Sale? Dado que tenemos esta hipótesis. Entonces, vamos a hacer cuentas aquí. ¿Qué significa esto? Pues como ustedes ya saben, si tengo dos números reales, entonces, y son iguales, sus recíprocos también lo son. ¿Cuáles son los recíprocos? A cuadrado. Pues nada más es x cuadrada y a cuadrada, ¿no? Ah, entonces sus recíprocos son iguales, ¿no? Que en este caso es x cuadrada igual a cuadrada. ¿Vale? Y entonces, de ahí, ¿qué puedo decir? Más bien, ahí estoy probando, más bien estoy partiendo de lo que quiero probar. Entonces, quiero probar esto. Perdón. Entonces, eso es lo que quiero probar. ¿No? Entonces, vamos a omitir esto. Y entonces, dado que x es igual a a, entonces ahora sí, tengo en particular que x cuadrada es igual a a cuadrada. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Multiplicando, pues justamente esta igualdad dos veces, ¿no? Tengo esto. Y ahora sí,
justo lo que necesito es lo que les había pedido ahorita. ¿Quién es como estos son iguales, entonces sus recíprocos o sus inversos multiplicativos, como los hayan llamado, como los quieran llamar, son iguales. ¿Quiénes son los recíprocos respectivamente? Profe, pero no sería la -2. ¿Cuál? 1 sobre x a la -2, ¿no? No. No. ¿Por Ah. qué? Te voy a contestar, o sea, nada más te voy a decir no y ya. Entonces, si tengo x y si yo multiplico por 1 sobre x a la -2, para que este fuera su recíproco, necesitaría que esto fuera igual a 1, ¿no? Esto es lo que me gustaría, ¿no? Que eso fuera igual a 1. Pero 1 sobre x a la -2 es bueno, haciendo el producto aquí como regularmente se hace, queda x al cuadrado sobre x a la -2. ¿Cierto? Sí, quedaría x a la cuarta, ¿no? Y queda x a la cuarta, que no es 1. Depende si x es 1, pues sí. Pero en el caso particular de que x puede ser cualquier número, porque x es solamente un número distinto de 0, pues esto no es una generalidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, este no podría ser su inverso multiplicativo. Su inverso multiplicativo, ¿no? Haciendo las mismas cuentitas, es sin el menos. Ah, ok. Gracias. ¿Vale? Ok, Sí. entonces sus inversos multiplicativos son los mismos. Pero los inversos multiplicativos sean iguales, justo lo que queríamos probar, ¿no? Para que fuera función. Si tenemos que los primeros elementos son iguales, entonces los segundos elementos tienen que ser iguales, que es justo el caso. Lo cual prueba que esta cosa es función, esta relación es función, y por lo tanto al segundo elemento, en efecto yo lo puedo llamar como f de x. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, Todo claro. una pregunta. Siempre que queramos comprobar si es función, tenemos que igualarla a otra variable igual, que sería el a cuadrado. Bueno, el a. Ah, ok. O sea, ¿a esto? Sí. Siempre tenemos que tomar dos parejas cuya primera entrada son iguales. Ah, y así comprobamos que es una función, ¿no? Sí. Y entonces tenemos que probar, a partir de esta igualdad, probar que las segundas entradas Sean son las mismas. iguales. Ah, ok. Gracias. Ok. Entonces, la idea pues es la siguiente. Nosotros, bueno, ustedes, ya estamos acostumbrados, y no está mal, a que cuando nos hablan de una función, utilizábamos la notación que les decía el día de ayer. Ponemos una f y lo que hacemos es poner dos puntitos y ponemos aquí un conjunto A, ponemos una flechita y ponemos un conjunto B. Y entonces lo que regularmente hacemos cuando ya sabemos que estamos hablando de una función es poner aquí un elemento aquí, este elemento A, y le asociamos un elemento acá, que regularmente lo ponemos así. Esta cosa de aquí es el elemento asociado, o el que sería, por ejemplo, en nuestro caso, dado que esto es un conjunto de parejas ordenadas, este elemento de aquí es el único elemento que aparece acá. ¿Sale? Bien, entonces, nosotros estamos acostumbrados, cuando hablamos de funciones, regularmente darla en esta forma, de esta manera, notacionalmente así. Decimos, sea f una función, y regularmente la tomamos de los reales en los reales, tal que a cada número así le hace una cosa la función, ¿no? Tenemos una cosa que se llama f de a, que regularmente le llamamos la regla de correspondencia.
¿Sale? Tenemos esta regla de correspondencia. Entonces, en nuestro primer ejemplo, en el ejemplo 5 que tuvimos hoy, a cada elemento X le asociábamos 1 sobre X cuadrada. ¿Sale? Esa es la regla de correspondencia. ¿Sale? Y hacíamos el conjunto, que es el que tenía yo antes ahí, ¿no? Teníamos el conjunto F, que era igual al conjunto de X, 1 sobre X cuadrada. Esto estaba en R2, tal es que X era distinto de 0. ¿Vale? Así. Entonces, lo que estamos haciendo es que esta va a ser una forma general de hacerlo. Es decir, en general, vamos a dar, o daremos, o se dará, una regla de correspondencia de esa forma. Es decir, F de algún conjunto A en algún conjunto B por medio de una regla de correspondencia que se representa así. En algunos casos, o también se puede representar así, como bueno, nada más así. ¿Sí? O sea, dicen a X le asocias este valor o simplemente con esta regla de correspondencia. ¿Vale? O sea, no ponen esta flechita. Nada más ponen la regla de correspondencia. ¿Quién es a cada X? El valor de f de X. Entonces, esta es la forma en la que regularmente vamos a estar trabajar. Damos un conjunto A, un conjunto B. El conjunto A va a ser el de donde va a estar el dominio o el dominio de la función. El conjunto B va a ser el rango. Y esta cosa de aquí va a ser la regla de correspondencia. Una vez que nos dan la regla de correspondencia, el conjunto A, el conjunto B, entonces nosotros, digo, en secreto, no en secreto, pero ya vamos a saber que vamos a estar trabajando con esta función. Con X, f de X, que está, en este caso, en el producto cruz A cruz B, ¿vale? Dado que es una pareja ordenada, X está en A y f de X está en B, pues entonces esta pareja ordenada está en el producto cartesiano de A con B, ¿vale? Entonces la función, si va de un conjunto A y le asocia elementos de un conjunto B, la función va a ser un subconjunto de este plano cartesiano, digo, de este producto cartesiano A cruz B. Tal es que, ¿qué? Tal es que, pues ahí ya le tenemos que poner las restricciones de F. ¿Sale? ¿Cuáles son las restricciones sobre X? Si es que hay restricciones, como en mi caso, ¿no? X distinto de 0, ¿no? Y ahí tenemos que poner restricciones que se llaman regularmente P1, P sub n. ¿Vale? Tenemos sujetas a algunas restricciones esta función. Estas restricciones a veces son más o menos obvias, como en este sentido. Es decir, si yo no les hubiera puesto ninguna condición aquí y solamente les hubiera dado así el conjunto, entonces hubieran dicho, bueno, obviamente en este conjunto no puedo tener X igual a 0. ¿Vale? Entonces, en algunos casos las restricciones van a ser omitidas. Y eso es justo porque las restricciones son obvias. ¿Vale? O sea, no vamos a poder trabajar con elementos que no satisfagan esas restricciones. Ahorita vemos otro tipo de ejemplo. Muy bien. Ya que tenemos eso, por ejemplo, el 6. ¿Vale? Vamos a considerar esta siguiente función. F. Ahora, lo estoy dando en
en el sentido, usual. Tengo una función f, voy a tomar un conjunto de los números reales. Este conjunto de los números reales lo voy a llamar, como me imagino que ya los están utilizando, un intervalo. Un intervalo del 0 abierto a infinito, ¿vale? Y lo que va a regresar es del 0 abierto a infinito. ¿Cuál va a ser la regla de correspondencia? A cada elemento x le voy a asociar el elemento raíz de x. Y entonces la pregunta es si esta cosa que está aquí generaría una función o produce una función, pensándola que es esta la regla de correspondencia. Esta es la forma de asociarle una relación dado esta regla de correspondencia. ¿Qué dicen? Eso no es función. Pues no sería por lo mismo que vimos ayer, ¿no? Que no sería constante el segundo elemento. ¿Constante? Bueno, no hay problema que no sea constante. Bueno, tendría dos, tendría dos posibles resultados la correspondencia de X, ya sea negativo o positivo. Cierto, porque ya está delimitado por el 0. No, entonces sí se podría. Ajá. ¿Cómo lo probaríamos? ¿Cómo probaríamos que eso en efecto es función? Pues no sería ponerlo de x, raíz de x, como un par. Ajá. Entonces tomamos dos elementos, ¿no? Como siempre, prueba. Sean, y tomamos el elemento x, raíz de x, y el otro elemento, como antes, a, raíz de a. Dos elementos en la función. Bueno, en esta relación, ¿no? Porque esto sí genera siempre una relación. ¿Vale? Porque son parejas ordenadas. Ya con ser parejas ordenadas entra en la generalidad de una relación. ¿Sí? Porque una relación lo único que necesito es que se coleccione parejas ordenadas. ¿Va? Entonces, esto ya es una relación. Bien, entonces, si suponemos que x es igual a a, entonces otra vez me gustaría con una serie de pasos adecuados llegar a que la raíz de x es igual a la raíz de a. ¿Vale? ¿Cómo harían ustedes eso? O sea, denme los pasos para que yo aquí al final ponga. Entonces, la raíz de x es igual a la raíz de a. Y termino, ¿no? Con eso pruebo que es función. Me tienen que llenar estos pedacitos de aquí. La raíz, bueno, no. No podremos empezar definiendo lo que es una raíz cuadrada, pero para eso se tendrían que usar diferentes variables que x y a, ¿no? ¿O cómo se puede? Podríamos decir como que x sub 1 por x sub 1 es igual a x. O sea, porque... no. Ándale, ajá. Sí, No puede ser algo así. o sea, como en el pasado que dijimos que como x es igual a a, entonces x cuadrada es igual a cuadrada, pero ahora con x a la 1/2, que 1/2 es igual a la raíz. O factorizar x, separando x a la 1/2 por x a la 1/2. También podemos decir el valor absoluto, ¿no, profe? ¿Sí? Sí. Ajá. Y con eso va a cumplir, por ejemplo, que más menos.
Pero acuérdate que el menos ya lo sacamos desde el principio porque está delimitado por el segundo intervalo. Exacto. Ahí les va. Vamos a usar, ¿se acuerdan de su supercurso de la preparatoria? Bueno, no. Déjenme remontarme a algo seguramente más reciente. ¿Se acuerdan de lo que vieron en las primeras semanas de cálculo 1? Que vieron propiedades de los números reales. Van por ahí, ¿no? Todavía no, estamos en los racionales. ¿Están en los racionales? ¿Están construyendo o qué están haciendo? Pues sabiendo cómo se utiliza la multiplicación, la suma, el inverso, bla, 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 Pues bla. está bien, porque luego hay quien no sabe, ¿eh? No sé, eso está muy bien, pero entonces voy entonces a apelar a su curso de la prepa, ¿vale? ¿Recuerdan de la parte de álgebra que veían una cosa que es bien útil y que siempre la usan, que se llama diferencia de cuadrados? Sí. Ok. Pues esto es equivalente a esta. ¿Sí o no? Pues sí. Sí, ¿verdad? Pero fíjate que esto por notación lo puedes escribir así. Déjame quitar este paréntesis que en realidad no lo uso. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y esto por la diferencia de cuadrados que tenemos. Sí. ¿No? Esto es igual a esto. Déjenme quitar este sí solo sí. Y estos dos son iguales. ¿Sí? Sí. Sale. Y por lo tanto, este es igual a 0. Ahora sí pongo el sí solo sí. ¿Sí? Este es igual a este. Esto es una diferencia de cuadrados. Y dado que este es 0 y estos son iguales, pues esto es igual a 0. ¿Va? ¿Qué tenemos entonces? ¿Este es 0 o este es 0? ¿Sí o no? Así es. Ok. Entonces, déjenme borrar este. Ya voy a llegar ahí. Entonces, aquí, sí, solo sí, raíz de x más raíz de a es igual a 0. O raíz de x menos raíz de a es igual a 0. Entonces, de aquí tenemos que descartar esta posibilidad. Esta, ¿por qué nunca sucede? Y entonces la única posibilidad es esta. Pero ¿por qué esta nunca sucede? Porque al despejar A nos quedaría negativa. ¿Por qué? Bueno, pues si restamos la raíz de A en un lado y restamos el 0 con raíz de A, nos quedaría negativa. Ajá, pero ¿por qué? Otro argumento. El que me dices no es y ahorita te explico por qué. ¿Vale? ¿No lo Ahorita te podemos explico usar bien porque por qué. estamos usando el intervalo de 0 a infinito? Ajá. Entonces No tienen que sería quedar bien. los dos positivos. Ajá. Los dos son positivos. Y entonces suma de dos positivos Sí, o sea, daría más de 0, no podría dar 0. es positivo, ¿no? Exacto. Ah, Entonces esto nunca pasa. O sea, esta posibilidad no es cierta. Pero esto es cierto, esto sí es sí, solo sí, ¿no? Estamos bien. Entonces, como esto nunca pasa, la única posibilidad es la de abajo. ¿Sí? Raíz de x es igual a raíz de a. ¿Sale? Está padre, ¿no? Entonces, esto ya, digo, ahora sí, dado que estamos quitando los negativos,
la posibilidad de la otra raíz, el otro elemento cuyo elevado al cuadrado sea x, o sea a, pues entonces el único chance que tengo, sí, es que sean iguales, ¿sale? Antes sí podía caer en este caso, justo por lo que decía ahorita hace un momento, ¿no? Si restaba raíz de a de ambos lados, pues entonces tenía raíz de x igual a menos raíz de a. Pero eso no me garantizaba en principio, así de primera, que uno podría ser negativo y el otro positivo, porque el signo menos no implica que ya sea negativo uno de los valores, ¿no? Solo para terminar el comentario, si tengo a igual a menos 3, entonces menos a es positivo, ¿no? Es decir, el signo menos no implica que sea negativo o positivo. El signo menos simplemente lo que indica que es el inverso aditivo de A. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Cuánto falta? ¿Como un minuto? 3. 3. Bien. Entonces, ese es en el caso ya de funciones, ya en el estricto sentido, bueno, en el sentido usual, en el que regularmente las vamos a estar viendo. Vamos a dar un conjunto que va a ser el conjunto de donde le voy a elegir los x, las primeras entradas, y voy a dar un conjunto de donde voy a estar eligiendo las imágenes. ¿Sale? Ese es importante. Y ahorita vamos a ver ejemplos por qué es importante. O más adelante. Después, ya que tengo esos dos, tengo que dar la regla de correspondencia. La regla de correspondencia regularmente la denotamos con la misma letra F, paréntesis, ponemos F y paréntesis. Y entonces lo que hacemos es meter un número X que está en el dominio, o en lo que estaba antes en el... Si F estaba dado así, tomábamos un elemento X en A, y entonces aquí, adentro de esta es la regla de correspondencia, que regularmente la denotamos con la misma letra que la letra F. ¿Sale? Con la misma letra F. Y entonces, al ponerle aquí ya un valor, la maquinita entra en funcionamiento y lo que tenemos es que esta cosa que está aquí, que se llama f de x, es en efecto un elemento en B. Debe ser un elemento acá. ¿Sí? Vamos a pensar en el siguiente, las siguientes imposibilidades. ¿Cuál fue el último elemento, el último ejemplo? ¿El 5 o el 6? 6, profe. El 6. El 6 fue el último. Entonces, ¿toca el 7? Sí. Ok. Pensemos en la siguiente. Pensemos en la función f que va del conjunto 0, 1, así, 0, 1, déjenme ver si me interesa ese. Profe, ya se va a acabar el tiempo. ¿Ya se va a acabar? Ok, gracias. Nos reconectamos para que podamos seguirle otro ratito.